Bueno, daremos inicio. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en este cuarto y último taller de la primera fase del proyecto Fortalecimiento de las capacidades municipales para la gestión de datos vinculados a COVID-19, desarrollado por Project Concern International en coordinación con los institutos INSIT e IESIS de la Universidad Rafael Landívar, dentro del marco del proyecto COVID Response liderado por PCI. El día de hoy estaremos abordando el tema Toma de decisiones basadas en evidencia. La agenda se divide en dos partes. La primera, la actualización de COVID-19 global y toma de decisiones basadas en evidencia, que será presentada por el doctor José Carlos Monzón, quien es director de IESIS. Y la segunda, titulada Realización de boletines, que será impartida por el doctor José Pineta. Agradecemos mucho la participación de todos con sus preguntas y también compartiendo sus experiencias o sugerencias que tengan acerca de lo que vamos a presentar. Damos entonces inicio al taller con la presentación del doctor Monzón. Lo dejo en la palabra, doctor. Muchas gracias, Michelle. Voy a compartir mi pantalla y así vamos a dar inicio. Bueno, ok, ya ven la pantalla, ¿verdad? Sí, podemos verla. Disculpa, José Carlos, fíjate que me está comentando Diego Campos que quisiera robarte un par de minutos para hablar a los equipos de Guatemala. No sé Ok, si se los perfecto. prestarías. Sí, Gracias, de José hecho Carlos. va a haber un cambio en el protocolo, perdón, en la agenda. Yo voy a dar las dos charlas. Entonces, si quieres, Michelle, solo dile a Diego que al final de las dos charlas, pues para no perder la continuidad de, digamos, el estatus actual y luego la realización de los boletines, y luego ya él se queda con la Es que disponibilidad. él dice que tiene que ir a otra reunión en un momento. Sí, Entonces, disculpa, José, perdona, solo es rápido, solo para presentarme, Entonces, ya te dejo. Disculpa, entonces, disculpa, rapidito, 2 minutos te voy a robar. dale. Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar participando con el equipo del INSIT de la URL. Les agradezco el esfuerzo que han hecho durante estas 4 capacitaciones, donde poco a poco han ido aprendiendo y conociendo un poco más de la epidemiología. Como les mencionó Irene Monzón en la sesión anterior, es mi persona la que está en cargo del proyecto en el departamento de Guatemala y va a ser un gusto poder estar en contacto con ustedes, con las municipalidades y distritos y áreas de salud para poder continuar esta parte del proyecto ya a nivel local con las encuestas de conocimientos, actitudes y prácticas. Así que quería aprovechar el espacio antes de que terminaran las capacitaciones, ¿verdad?, de presentarme, de agradecerles su participación. He tenido comentarios que el trabajo ha sido sumamente efectivo y adelantar que ya a partir de la próxima semana pues estaremos en contacto con cada una de las corporaciones municipales y distritos para empezar a hacer ya más práctico esto que han aprendido ustedes en la capacitación ya a nivel local. Así que muchas gracias. Disculpa, José, solamente eso era. No hay pena, gracias, Diego. Ok, bueno, entonces, tengo que compartir. Listo. Ok, bueno, pues bienvenidos. Es para mí un gusto de nuevo estar con ustedes. En esta ocasión les vamos a presentar el estado actual de la epidemia de COVID-19 en Guatemala, qué es lo que hemos visto hasta ahora, qué es lo que nos dicen los datos hasta ahora. Y digamos, vamos a discutir un poco el impacto que ha tenido en términos de mortalidad y algunas métricas que les voy a ir enseñando más adelante. Y luego, pues vamos a adentrarnos ya en la parte de la toma de decisiones basados en los datos. Vamos a repasar un poco eh, cuál es, digamos, ese flujo que debiéramos seguir a la hora de que cada quien en su área de acción, en su municipalidad o en su distrito de salud pueda visualizar los datos, tomar las métricas correspondientes y así pues emitir algunas recomendaciones basadas en lo que nos dicen los datos en esa digamos, actualizados. Luego vamos a ver finalmente la realización de los boletines, cómo es que, digamos, un ejemplo de lo que tenemos como idea.
Y aquí les pediría que por favor ustedes pues me vayan diciendo también qué les gustaría que estos boletines incluyan o qué información facilitaría este proceso de toma de decisiones a nivel local. Así que sin más voy a iniciar. Ahí está. Entonces, como bien lo indica el tablero de la universidad, tenemos aproximadamente 164,000, casi 165,000 casos. Vamos a poner el chat aquí listo por cualquier cosa. Listo. Ok. Bien, entonces estábamos con los casos confirmados. La mayoría de casos pues se ha detectado en los centros urbanos. Aquí podemos ver un mapa y ustedes lo van a poder ver más cerca, cómo en los centros urbanos es donde más casos se han detectado. Esto probablemente se debe en parte al número de pruebas que se estén realizando en estos lugares. Tenemos activos 7,400 casos aproximadamente, recuperados 151,000 y fallecidos lamentablemente casi 6,000 casos. Sigue siendo predominantemente masculina la infección, es decir, hay un riesgo aumentado en las personas de sexo masculino y las personas en edad, digamos que pertenecen a la población económicamente activa, aproximadamente entre 20 y 55 o 59 años. Podemos ver también el efecto de la segunda ola, cómo empezó a ocurrir en esta parte de acá. Vamos a poner aquí el puntero. Esta segunda ola, pues, como explicábamos anteriormente, se debe a distintos factores, pero más que todo creemos que fue en la disminución el aumento de la movilidad de las personas, es decir, durante todo el año más o menos las personas se mantuvieron en casa en su mayoría, pero hacia finales de año, pues, vimos que este movimiento disminuyó, esta situación estática de las personas disminuyó bastante, lo cual pues facilitó el contagio comunitario y eso se ve reflejado pues en la detección de casos hacia final de año, principios de este año. Luego, con respecto a los casos confirmados diarios en Centroamérica, podemos ver Panamá, Honduras, han, digamos, tenido un aumento considerable, igual Costa Rica, esto es hacia finales de enero, pero ahorita ya se ve también que Costa Rica empezó a aumentar de nuevo la cantidad de casos, es decir, a nivel centroamericano aún persiste la epidemia en números considerables. Con respecto a números, los casos confirmados, bueno, ya vimos la gráfica anterior. Lo que yo quiero resaltar de acá es que estas tres gráficas que vemos acá a continuación son gráficas que muestran lo mismo, es decir, los casos confirmados, solo que los catalogan de acuerdo a una distinta métrica. El verde es por fecha de toma de muestra, el azul por fecha de emisión de resultado y el rosado o rojo es por fecha de inicio de síntomas. La tendencia, si ustedes se fijan, es la misma en los tres, pero hay algunas cosas marcadas, sobre todo en esta, por fecha de emisión de resultados, que por ejemplo corresponden a la época de Navidad, 25 de diciembre, luego la época de Año Nuevo, donde muy pocas personas fueron realmente a hacerse las pruebas y las personas que sí se hacían las pruebas era porque o se sentían muy mal, lo cual aumentaba el chance pues de que estas pruebas fueran positivas. Y esto lo vamos a ver reflejado en la positividad. Podemos ver estos picos que de igual forma corresponden a estos espacios donde no hubo muchas pruebas, los picos en la positividad. ¿Por qué? Porque las personas que sí iban a realizarse la prueba muy probablemente o tenían más probabilidad de que fueran positivos y es por eso que se ve perfectamente aquí este fenómeno que ocurre con la cantidad de pruebas y el perfil de las personas que en estas épocas asistieron a hacerse las pruebas. Finalmente, una cosa también importante que creo que es bueno que discutamos, los casos confirmados por fecha de toma de muestra quizás es la métrica que capture de mejor manera o de una manera más apegada a la realidad cómo es que ocurren los casos. ¿Por qué? Porque si nos basamos solo en la fecha de emisión de resultado,
puede hacer que muchos laboratorios lo que hacen es que esperan hasta un día en específico para liberar las pruebas, para actualizar el sistema con la fecha de ese día y que no necesariamente refleja la dinámica de cómo ha ocurrido el contagio en los días anteriores. Entonces, por eso que yo prefiero esta métrica de acá por fecha de toma de muestra. Sin embargo, la limitante de la fecha de toma de muestra es que si ven en la esquina inferior derecha, hay algunos casos donde no se registra la fecha de toma de muestra. Entonces hay pérdida de información. Mientras que la fecha de emisión de resultado, sí vamos a tener siempre qué fecha exactamente fue el día que se realizaron, pues que se emitió el resultado. Entonces hay que ir jugando un poco con estos valores. Si nos interesa tener el 100% de los casos reportados, tendríamos que utilizar esta, pero si queremos capturar de una mejor manera la dinámica de transmisión, va a ser esta otra que está acá. Luego, bueno, esto ya lo explicamos, vimos que hacia inicios de la epidemia la positividad estaba muy alta, luego empezamos a levantar esa capacidad de testeo, lo cual nos permitió que disminuyera esa positividad. Luego se mantuvo una meseta, tanto en la positividad como en la detección de casos, para luego hacia el final, pues ya aumentar de nuevo, no solo la positividad en algunas porciones de tiempo, sino también los casos confirmados, que fue el inicio de la segunda ola. Con respecto a los casos estratificados por edad, es lo que les mencionaba anteriormente, llama la atención que los niños realmente no se han detectado muchos casos, quizás sí ocurran, pero son menos sintomáticos, y también la otra tendencia es que los niños, digamos, la tendencia general es que no se hagan tantas pruebas en los niños, y es por esto que pues se refleja acá en una incidencia muy, muy baja de niños menores, niños y adolescentes, digamos, menores de 19 años, con respecto a los casos confirmados. Luego, estratificado por sexo, ya veíamos en el tablero de la universidad, que es un predominio masculino, es decir, los masculinos pareciera que tuvieran más riesgo de estar infectados por esta enfermedad que en contraposición con femenino. Luego, otra cosa importante es que los confirmados fallecidos a nivel nacional vimos un gran impacto, digamos, cuando se alcanzó el pico de la epidemia hacia julio del 2020. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que en esta porción de acá está empezando a aumentar considerablemente, no en la misma magnitud que vimos hace 6 meses aproximadamente, pero sí en una mayor magnitud a lo que estábamos viendo cuando estaba ocurriendo la meseta, digamos octubre, noviembre, que no hubo tantos casos acumulados por semana. Luego, parte de lo que pudo haber estado ocurriendo lo explica este aumento o esta disminución en la movilidad que está acá. Esto lo que representa es el cambio de movilidad. Cero es que no haya ningún cambio con respecto a la movilidad en años anteriores. Vemos cómo hacia agosto sí teníamos casi un 50% menos de personas yendo a trabajar, personas, digamos, siguiendo su vida normal en comparación con años anteriores. Esto fue disminuyendo, es decir, las personas empezaron a salir de su casa progresivamente hasta finales de diciembre, que es precisamente sigue la misma línea o la misma tendencia con respecto a los casos confirmados y esa segunda ola, cómo ocurrió en esta parte de acá. Luego ocurre algo interesante, justo a inicios de año, que las personas inician de nuevo su vida laboral, es decir, ya no tienen que ir a hacer mandados, convivios, etcétera, todas las fiestas de fin de año, y entonces baja de nuevo considerablemente, hasta casi un 30% menos la movilidad usual en comparación con otros años anteriores. De donde se puede sacar la fuente de información de este gráfico o este reporte de movilidad, ustedes también lo pueden acceder, es de acceso público, lo mencionamos anteriormente. Sin embargo, vale la pena mencionar que esto es a nivel nacional, es decir, no nos permite estratificarlo por departamentos, ni mucho menos por municipios, pero nos da una idea general de cómo está ocurriendo estas actividades riesgosas con respecto al contagio de COVID-19. Luego, para realmente medir el impacto que ha tenido una enfermedad, en este caso la COVID,
En Guatemala hay otro tipo de métricas. Esta se llama exceso de mortalidad. Y aquí lo que sucede es que esta métrica captura el exceso de muertes que en comparación con años anteriores no se esperaría. Es decir, vamos a comparar las muertes diarias en años anteriores por cualquier causa y lo vamos a comparar con la misma métrica del año 2020. Aquí esta métrica tiene la ventaja de que va a tomar todos los efectos de la epidemia, no solo efectos de muertes por COVID, sino que también, por ejemplo, vamos a ver el efecto que tuvo el toque de queda, por ejemplo, en la mortalidad, y es algo muy, muy interesante. Podemos ver acá, en la primera línea de arriba, vemos que en las personas más jóvenes, esta línea de acá marca el inicio del toque de queda. Luego lo señalamos otra vez. Y podemos ver que en las personas más jóvenes sí tuvo un impacto positivo en la mortalidad. Es decir, la línea celeste muestra la tendencia de mortalidad del 2020 en comparación con la línea roja y verde del 2018 y 2019 respectivamente, de las personas que se morían en ese periodo de tiempo o en esa semana epidemiológica en ese grupo de edad. Entonces podemos ver que en los grupos de 0 a 4, 5 a 19, incluso 20 a 39 años, el toque de queda sí tuvo un efecto positivo porque ese encierro también probablemente ayudó a prevenir accidentes de tránsito, ayudó a prevenir, digamos, consecuencias de violencia en Guatemala, de salir a exponerse y otro tipo de accidentes, sobre todo en este grupo de edad. Mientras que si comparamos el grupo de edad de gente más grande, que es este que está acá abajo, podemos ver que casi el toque de queda casi no tuvo mucho efecto. Digamos, sí disminuyó un poco, sí se ve alguna disminución, pero no es tan significativa o tan marcada como se ve en digamos, en estos grupos de edad, sobre todo en el grupo de la población económicamente activa, donde sí fue franco ese descenso. Luego, a medida que se fueron levantando las restricciones, sí, hacia la semana 30, por ejemplo, podemos ver que se igualó la cantidad de muertes de años anteriores en comparación con la cantidad de muertes de este año. Sin embargo, ¿qué ocurre acá abajo? Podemos ver que aquí se disparó hacia arriba. ¿Por qué? Porque aquí sí estamos viendo ya el efecto de la epidemia y el impacto que tuvo en la mortalidad en estos grupos de edad sobre todo. Podemos ver cómo la epidemia afectó más que todo este grupo de edad. Y esto no quiere decir que este exceso de mortalidad se deba únicamente a fallecidos por COVID-19. Claro que en su mayoría quizás sea así, pero otras cosas que hemos visto en otros países, por ejemplo, se ha reportado que la gente dejó de ir a sus chequeos preventivos, dejó de medirse el azúcar, la presión, todo ese tipo de factores de riesgo, sobre todo enfermedades crónicas que predisponen mucho a la mortalidad en personas adultas, probablemente también tuvo que ver en esta parte de acá. Vemos que las consultas externas estuvieron cerradas por algún tiempo, las personas tuvieron mucha precaución, incluso algunas personas preferían no asistir al médico, no asistir a sus chequeos, hacerse sus pruebas diagnósticas por miedo a contagiarse. Y eso indudablemente también abonó o tuvo un impacto importante en la mortalidad, sobre todo en estos grupos de edad. Luego el toque de queda coincidió con en la semana 11, que fue donde se detectó el primer caso, y aquí lo señalamos en la diapositiva. Este es el otro recurso importante que yo les decía para el análisis y la toma de decisiones. Como estas páginas ustedes van a tener acceso a ellas, van a poder acceder también a este tipo de páginas, porque todo lo que hemos venido hablando hasta ahora son esos insumos que cada quien debe realizar su análisis en conjunto con el COE, en conjunto con el Distrito de Salud, para poder recomendar e informar a la población con base pues, en la evidencia. Entonces, este cambio de movilidad lo podemos ver en esa página que está acá.
El cambio que les enseñé anteriormente era desde agosto. Este cambio que está acá, gracias Nadia, es durante toda la epidemia. Vemos que en marzo, en la semana 11, donde empezó el toque de queda, sí cayó completamente esa movilidad y pues vino después recuperándose paulatinamente hasta finales de año, donde casi empezó, eh, digamos, alcanzó ninguna diferencia, es decir, apenas un 10-15% menos. Ya lo habíamos mencionado anteriormente. Luego, las proyecciones en esta página que les digo también a veces siempre ponen una proyección de qué es lo que se espera con respecto a los casos. Sin embargo, esta proyección varía constantemente porque se va autoajustando a la tendencia anterior de los casos detectados. Entonces podemos ver, por ejemplo, la proyección a inicios de enero decía que hacia mediados de febrero íbamos a alcanzar el pico y íbamos a empezar a bajar. Sin embargo, después cambió esa proyección actual y ahora vemos que estamos ya empezando la proyección, es que vamos hacia la baja de los casos. Sin embargo, hay que recordar que esto es solamente una proyección, lo cual indica que hay que pues tomar esta imagen con mucha precaución, mucha cautela. Esto no quiere decir de ninguna manera que esto es lo que va a ocurrir. Les estoy demostrando acá que hace unas semanas decían que incluso íbamos a llegar casi hasta marzo con un pico de contagios y luego semanas después cambió completamente. Esto puede hacer que en un par de semanas vuelva a autoajustarse y vuelva a cambiar. Entonces, aunque sí nos sirve de panorama general, realmente no vale la pena tomarlo como o interpretarlo pues como un hecho que va a suceder. Luego, con base a los siguientes pasos, pues definitivamente necesitamos en este 2021 adecuarnos o acoplarnos a una nueva normalidad. Tenemos ya la vacunación a la vuelta de la esquina, esperaría yo. Bajo el mecanismo de COVAX tenemos 3.31 millones de personas aseguradas. Esto no va a venir todo de una vez. Ya las comunicaciones con el gobierno indicaron que hacia finales de marzo va a venir el primer lote de la vacuna de AstraZeneca. Son aproximadamente 800,000, entre 800,000 y 1.2 millones de dosis. Luego también tenemos autorizado un mecanismo de compra directa, donde se van a otorgar 1.500 millones de quetzales para contactar directamente a proveedores de vacunas disponibles en el mercado y poder empezar también a suplir esa demanda de vacunación aquí en el país. Se espera que exista una cobertura de vacunación de al menos el 50% de toda la población al finalizar el 2021. Claro que esto va a depender mucho de cuándo es que se inicie la vacunación finalmente y cuánto sea la disponibilidad de las vacunas en el mercado internacional. Si estas variables pues no nos favorecen, probablemente esto se vaya a extender hacia el 2022, incluso 2023 diría yo. Luego, un tema que es importante que no lo quería dejar de tocar, ahora que estamos hablando un poco digamos, el panorama y contexto general de la COVID-19, es algo que se ha estado hablando sobre las reacciones adversas de las vacunas y a veces hay mucha información y rumores en redes sociales donde indican que las vacunas pues pueden dañar el ADN o que pueden haber reacciones adversas severas. Sin embargo, yo los invitaría a estar revisando constantemente la literatura acerca de los estudios de vacunas específicas. A veces muy raro que hagan solo un estudio de vacunas en general, sino usualmente se enfocan en una marca de vacuna en especial y en una de las dosis para poder reportar los efectos adversos. Este que les estoy demostrando acá fue con respecto a la vacuna de Moderna. Y podemos ver, llama la atención en los casos que todos son mujeres. El 100% de los casos que presentaron una reacción alérgica fueron mujeres y la mayoría tenía antecedente de haber sido
haber tenido algún tipo de reacción anafiláctica o reacción alérgica a las vacunas. Entonces esto pues nos va a orientar a que quizás hay que tomar algunas acciones preventivas o correctivas a la hora de administrar la vacuna. Definitivamente averiguar sobre antecedentes alérgicos, pero quizás lo más importante y el mensaje clave que hay que tomar de esta publicación del CDC de Estados Unidos es que las personas todas fueron tratadas por la reacción alérgica con los medicamentos que sí están disponibles en Guatemala y que no hubo fatalidades. Es decir, al final, cuando uno pone en la balanza el riesgo de padecer de una reacción alérgica versus el beneficio que nos da el no padecer de la enfermedad de COVID-19 o el riesgo de padecer una enfermedad grave de COVID-19, seguramente pesa mucho más el que sí nos den la vacuna para obtener ese beneficio de la protección o la inmunidad que nos va a dar. Y es prácticamente lo que les menciono acá. Del total de 10 reacciones adversas, 9 de ellas con antecedente de reacciones alérgicas previas. En este estudio se evaluaron 4.4 millones de dosis administradas, lo cual nos da una tasa de aproximadamente 2.5, son 2.4 algo, casos por millón de dosis administradas en que ocurrieron una reacción adversa. Esta incidencia es similar a las incidencias con otras vacunas. Aquí les puse la que encontré, que es la vacuna, la incidencia de efectos, reacciones alérgicas a la vacuna triple viral, pero hay que recordar que esta incidencia más baja probablemente sea a que esta vacuna se administra solo en personas, en bebés, en neonatos. No en personas adultas donde ya tienen reacciones alérgicas consolidadas y que probablemente vayan a estar más predispuestos a presentar este tipo de reacciones adversas que un sistema inmune pues completamente, digamos que está nuevo. Entonces tiene menos reacciones o menos probabilidades de que ocurra una reacción. Finalmente, al momento no hay datos que sugieran que haya un riesgo aumentado para recibir ninguna de las vacunas actualmente aprobadas para su uso de emergencia. Bueno, y otra cosa es que es importante este término de aprobadas para su uso de emergencia, es decir, la FDA ha emitido esta aprobación por el contexto de la epidemia. Todavía hacen falta algunos análisis adicionales para poder emitir ya el certificado de seguridad general, que es el que se emite en todas las vacunas, se ha emitido en todas las vacunas disponibles en el mercado. Finalmente, un recordatorio, las actividades de prevención puede interpretarse como que ocurren por medio de capas. Cada una de las capas va a prevenir cierta cantidad o ciertos casos en los que uno pueda exponerse, pero ninguna de las medidas de prevención individuales va a garantizar un 100% de protección, más que el distanciamiento y aislamiento total. Digamos, esa es quizás de las únicas que el 99% diría yo que está uno garantizada la no infección, pero cuando uno combina las mascarillas, el distanciamiento, la desinfección y ventilación, el lavado de manos, entonces sí tenemos un chance mucho mayor de prevenir satisfactoriamente el que nos vayamos a contagiar. Con esto daría yo una pausa para ver si hay algunas preguntas. Esta es solo la primera parte de las charlas, pero con respecto al contexto nacional de COVID, quisiera escuchar si alguno me puede compartir cómo les ha parecido el contexto a nivel local de cada una de sus municipalidades. ¿Han tenido algún caso, digamos, que valga la pena mencionar, alguna experiencia de personas que no creían en el COVID o personas que no utilizan mascarillas? ¿Cómo ha sido su regreso, su retorno a las labores ahora en esta nueva normalidad? ¿Alguien que nos quiera compartir sus experiencias? Quizás alguien de alguna municipalidad que no hemos escuchado, pero sabemos que pues el trabajo continúa y tenemos que acostumbrarnos a esta nueva normalidad. No sé si alguien quisiera compartir su experiencia.
Buenas tardes. Buenas tardes, Blanca Rosa, adelante. Sí, yo lastimosamente venía de otra reunión en Comupre en la municipalidad, entré un poquito tarde, pero mil gracias por estas explicaciones. Realmente el mayor miedo que tiene la gente de la vacuna, ¿verdad? Pero la experiencia de que aparentemente empezó la normalidad sí nos deja mucho que desear dentro de los sistemas de salud, porque aún nosotros seguimos teniendo gente positiva de COVID. Tal vez ya no tiene el impacto que tenía antes, algo está pasando, porque las muertes han sido menos, pero siempre existe el virus y nuestra población se ha acomodado y ya están con aquella cosa, algunos con miedo y otros ya viene la vacuna, ya vamos a quitarnos la mascarilla, ya viene la vacuna y no va a pasar nada. O sea, es bien difícil con la población en sí, población abierta, hablamos de población abierta, porque dentro de los sistemas de salud pues siempre seguimos el mismo reglamento, las mismas normativas que venimos manejando desde marzo de 2019. Pero todo esto que usted nos está explicando nos da mayor expectativa, nos deja más claro el panorama, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Blanca Rosa, por su comentario, muy valioso, y le agradezco su participación. Tenemos también aquí un comentario en el chat. Dice, en el chat me indican que tienen el problema que algunas personas están renuentes a usar mascarilla, más que todo en las ventas de tortillas, tiendas de barrio, y que eso les preocupa. Muchas gracias a Promociones, dice, no sé de qué municipalidad será, pero sí, efectivamente hay esa resistencia y es precisamente una de las cosas que como distritos de salud y como municipalidades tenemos que en conjunto tratar la manera de encontrar soluciones o medidas de poder compartir más información para que, pues para que nos colaboren los vecinos de las municipalidades para poder colaborar. Luego también nos indica Joyce Molina que de la Municipalidad de Villanueva y que coincide con los grupos de edad que llegaron a las clínicas. Más o menos 1.500 personas han llegado a sus clínicas. Excelente, muchas gracias, Joyce. De esas 1.500 personas, ¿son las que pertenecían a ese grupo de edad o eso es en total las personas que han llegado, Joyce? Y gracias por el comentario. Ah, el total, ok. Sí, excelente. Pues hay que continuar con esas actividades de promoción y de atención a la salud en las clínicas para poder pues realizar estas actividades de prevención que son tan importantes. No sé si habrá alguien del municipio, de la Municipalidad de Guatemala, quizás que nos pueda compartir, porque sabemos que pues ha sido una dinámica un poco distinta acá, pero han estado muy bien preparados y coordinados con el área de salud central de aquí de Guatemala. No sé si hay alguien de la Municipalidad de Amatitlán también. Bueno. Muchas gracias por la pregunta. La Municipalidad de Villacanales indica la vacuna que se va a utilizar en Guatemala repercute en el organismo. Uno de esos mencionados es parálisis cerebral. Es una inquietud de la población. Muchas gracias, Municipalidad de Villacanales. Realmente no hay datos de que eso sea cierto. Olga creo que es quien escribió. No hay datos de que haya una parálisis y además tampoco hay datos de que solo una de las vacunas sea la que venga a Guatemala. Probablemente vaya a ser más de una, pero lo que sí está garantizado es que se han vacunado millones de personas a nivel global y no han habido reportes importantes con respecto en particular a ese efecto secundario que usted menciona. Realmente no hay una vía fisiológica por la cual nos oriente a pensar que una vacuna pudiera afectar el sistema nervioso central, por ejemplo, y causar una parálisis cerebral. Luego, gracias Cintia Orozco,
de promoción dice: la información se da en los centros de salud constantemente porque la población baja la guardia y hay que seguir dando educación. Exactamente, Cintia, es muy importante ese comentario y agradezco la apertura. Definitivamente, esta es una labor constante, es decir, incluso a nosotros nos pasa que uno se acostumbra o de repente empezamos a bajar la guardia, pero es ahí donde cada quien puede colaborar en recordar y en dar esa retroalimentación constante para evitar, pues en su mayoría, que eso pueda ocurrir. Así que muchas gracias también por la participación, Cintia. Cintia, ¿de qué municipio nos saluda? Bueno, lo que Cintia contesta, y para ir avanzando con la agenda, vamos a continuar con la segunda parte de la presentación. Bueno, entonces ahora vamos con la toma de decisiones basadas en evidencia. Entonces, lo primero que debemos hacer es ir a consultar las fuentes de datos. ¿Y dónde vamos a encontrar, por ejemplo, el tablero de alertas sanitarias actualizado? Alguien que me pueda dar la página de internet donde va a estar esto actualizado. En la página oficial del Ministerio de Salud. Ok, esa es... www.mespas.gov.gt. Excelente, gracias. Efectivamente, esa nos creo que tiene un vínculo para la página de COVID-19. En la página de COVID-19 es donde está el tablero de alertas sanitarias actualizado. Algunas personas lo confunden con la otra página que es tablero COVID, pero en esa únicamente nos van a mostrar las tasas de incidencia, las tasas de letalidad, mortalidad y la tendencia de casos a nivel departamental. La última, pero no menos importante, es el tablero de la Universidad Rafael Andívar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener no solo el mapa coloreado con cada uno de los colores de las alertas, sino que también vamos a tener esas líneas de tendencia a nivel municipal. Es decir, va a combinar lo que vemos en covid19.gov y lo que vemos en tablero covid.gov.gt. Entonces, aquí es una de las páginas que les mencionaba. El gráfico de la evolución histórica lo podemos encontrar en la página de la universidad. Y las bases de datos crudas, si alguien quisiera hacer análisis adicionales, veo que hay algunos epidemiólogos acá que nos gusta pues analizar las bases de datos crudas o sacar diferentes métricas o evoluciones, graficar nosotros mismos la evolución de algún indicador en particular. También podemos acceder a esta página que está acá, tablerocovid.mespas.gov.gt, donde en la pestaña de bases de datos nosotros vamos a poder descargar cada una de estas bases de datos si quisiéramos hacer algún tipo de análisis adicional. Y ahí Nadia en el chat les está poniendo cada una de estas fuentes de información oficiales, que es importante para que ustedes tengan estos insumos para ir creando los boletines y, bueno, alimentando sus reuniones para la toma de decisiones. Entonces, continuando con la toma de decisiones, hay una característica importante de los datos en general, y es que nosotros debemos tener un dato que es de alta calidad, es decir, que es verdadero o es muy preciso. Y también nosotros debemos tener los datos a tiempo. Muchas veces estos dos atributos del dato son intercambiables. No siempre podemos tener, cuando queremos cuando queremos la información que sea de alta calidad, o si la queremos de alta calidad, no siempre la vamos a tener en el tiempo que lo necesitamos. Entonces, estos dos atributos son intercambiables, pero uno de los esfuerzos que hemos estado realizando es lograr capturar la mejor calidad del dato en un tiempo, digamos, adecuado. ¿Por qué? Porque de nada sirve un dato perfecto si no lo tenemos cuando lo necesitamos, o de nada sirve un dato que lo vamos a obtener siempre que lo necesitamos, pero no es el adecuado o no va a
digamos, de alguna manera, darnos la idea o confirmar la hipótesis que nosotros queremos confirmar. Esto lo hemos visto en un sinfín de ejemplos. Uno que se me ocurre ahora es el dato con respecto a la hidroxicloroquina. Si ustedes recuerdan, el año pasado, al inicio salió rápidamente, se empezó a acumular un poco de evidencia, pero era evidencia que quizás no había capturado todas las variables alrededor de esta, de si era efectiva o no frente a la enfermedad. Y lo que se salió es que incluso el presidente de Estados Unidos dijo que sí, que era efectiva porque necesitaban un dato inmediato. Luego, a medida que pasó más el tiempo, empezamos a ver que la calidad del dato empezó a aumentar. No lo teníamos a tiempo, pero empezó a aumentar esa calidad y nos empezó a orientar a lo contrario. Es decir, a que la hidroxicloroquina realmente no había mejorado ni los niveles de estancia hospitalaria ni las tasas de mortalidad. Entonces, este juego entre estos dos atributos es lo que nosotros queremos proveerles a ustedes a través de las distintas herramientas que hemos visto. Por mencionar algunas, el tablero del INCIT y el boletín epidemiológico, que es lo que vamos a ver a continuación. Este boletín es un boletín, esto es solo un ejemplo, pero nosotros lo que esperamos es que cada municipalidad pueda construir de manera relativamente rápida un boletín epidemiológico para informar a su población y que ayude incluso a lo que mencionaban en el chat con respecto a que la gente no cree o no tiene información, a mejorar ese tipo de comunicación con las personas. Esto entonces lo que nos da es un empoderamiento para la toma de decisiones a nivel local. Entonces, recapitulando, podemos realizar un análisis situacional de la epidemia de COVID-19 al consultar estas fuentes que les pusimos en el chat. Hay que fijarse en los 3 indicadores principales y discutirlos. Son los 3 indicadores que vimos en los talleres anteriores. Poner especial atención en la prevalencia para poder determinar si es confiable o no. Y aquí me voy a, si ustedes se recuerdan, una de las características importantes de estos 3 indicadores es que dependen mucho del número de pruebas que se realizaron durante esa quincena. Entonces, si vemos que en nuestro municipio no se han realizado, por ejemplo, muchas pruebas y la tasa de casos está baja, quizás sea un dato engañoso, porque no podemos confiar al 100% en ese dato. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo muchas pruebas. ¿Qué pasa en el contrario? Si sí estamos haciendo una cantidad considerable de pruebas y tenemos una positividad baja, por ejemplo, quiere decir que ese número probable de pruebas probablemente está siendo suficiente para que nosotros podamos rodear a la enfermedad y poder de alguna manera aumentar esa mitigación de la epidemia. Caso contrario sería en un lugar donde estamos, a medida que realizamos más pruebas, la positividad aumenta y los casos aumentan. Es decir, no hemos logrado llegar al punto en el que estamos haciendo tantas pruebas que la positividad empieza a bajar. Entonces, quizás ese es un indicador importante que siempre tenemos que tener nosotros y lo podemos ver a lo largo de la tendencia, es decir, no solo con la quincena anterior, sino las quincenas anteriores con respecto a casos, ir viendo ese comportamiento en los casos y ese comportamiento en las pruebas para ir haciendo alguna asociación entre el número de pruebas, el porcentaje de positividad y el número de casos confirmados a lo largo del tiempo. Y es lo que les menciono en el ítem de abajo, observar la tendencia histórica, tratar de empezar a ver patrones de qué es lo que ha pasado anteriormente y cómo se ha desenvuelto esa situación o ese fenómeno observado para de alguna manera poder emitir recomendaciones de cara al futuro o al corto plazo. Otra cosa importante es que debemos contextualizar lo observado, es decir, no solo utilizar los datos del tablero, sino también si estamos a nivel local, agarremos otro tipo de fuentes de información. Si, por ejemplo, la municipalidad sabe que va a ocurrir una feria, por ejemplo, o la PMT indicó que ocurrió una aglomeración importante de personas, empezar a ver qué pudo haber pasado que explica ese aumento de casos que están viendo en ese momento, por decirles un ejemplo.
También se pueden añadir insumos adicionales, por ejemplo, los resultados de las encuestas CAP que está realizando PCI. También el componente de rumores, que es un componente que esperaríamos nosotros que ustedes tengan también a su disposición para incluir en el boletín, y creo que eso le agregaría mucho valor. Es decir, hay un rumor de que, por ejemplo, ahorita, que la vacuna causa parálisis cerebral. Falso. No hay datos que sugieran que ninguna vacuna cause este efecto secundario, por decirles un ejemplo. Esto ayuda no solo a contextualizar lo que está sucediendo en la epidemia, sino también ayuda a informar a todas las personas, no solo los miembros del COE, por ejemplo, sino otras personas, si se circula por medios de comunicación, el que se puedan estar informados de manera constante acerca de lo que acontece en términos de COVID-19 en su comunidad. Finalmente, se hace un listado de conclusiones. El boletín también tiene previsto un espacio de conclusiones para que cada municipalidad pueda ir poniendo qué conclusiones han llegado y qué recomendaciones, que es en la parte de tomar acción, van a poder recomendar para continuar con esa prevención de la transmisión del virus en el país. Hay que tener en mente siempre los 3 aspectos fundamentales de la mitigación epidemiológica: detección temprana, aislamiento oportuno y rastreo de contactos. Si nosotros tenemos estos 3 aspectos fundamentales siempre en mente, vamos a poder orientar nuestras recomendaciones a hacer una mitigación adecuada de la epidemia. Y ahora vamos a pasar a la presentación y elaboración del boletín. Esta imagen que ven ustedes acá es una imagen sugerida de lo que nosotros pensamos que cómo pudiera lucir el boletín. Esto obviamente está sujeto a cambios, a ediciones, a críticas constructivas, de manera que podamos proveer de la mejor información en un tiempo adecuado. Este recuadro blanco que ven ustedes aquí arriba es donde se espera que cada municipalidad coloque el escudo correspondiente a esa municipalidad. Luego abajo vamos a tener el mapa coloreado de ese departamento de donde pertenece el municipio. Y luego la información de identificación, tanto el municipio como el departamento al que pertenece. Estos datos se pueden obtener del tablero de... Se espera que todos los datos del boletín se vayan a poder obtener del tablero de visualización de la Universidad Rafael Landívar. Entonces, la primera parte es esta que vemos acá. Podemos ver que en esta primera parte se consideran esos 3 indicadores que veíamos como una de los primeros pasos para hacer ese análisis e interpretación de los datos epidemiológicos. Y los 3 indicadores son la tasa de pruebas por cada 1000 habitantes, la tasa de casos por cada 100,000 habitantes y el porcentaje de positividad. Vale la pena volver a mencionar que a mayor cantidad de pruebas, más precisos van a ser el resto de indicadores. Aquí, en esta parte del boletín, nosotros lo que sugeríamos es que pusiéramos el color en el que se encuentra el municipio y los indicadores no solo a nivel nacional, no solo a nivel municipal, sino que departamental también y nacional también. ¿Por qué? Porque es lo que les decía al principio. Es importante contextualizar y hacer una comparación con respecto a cómo está el departamento y con respecto a cómo está el país, ¿sí? Para tener algunos parámetros de poder decir, vamos bien en términos de los números de pruebas, por ejemplo, o estamos quedándonos cortos. En este caso, Amatitlán está con una tasa de pruebas de 0.13. El departamento está con casi 0.6 y a nivel nacional están en 0.20. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Probablemente se estén quedando cortos con respecto al número de pruebas que estén realizando durante esa última quincena a la que corresponde esta métrica que está acá. De nuevo, aumentar tasa de pruebas diarias, se espera que disminuya la positividad. Si nosotros al aumentar la tasa de pruebas diarias sigue aumentando la positividad, quiere decir que aún no hemos llegado a lograr controlar esa epidemia. Lo que se busca es, pues,
que al aumentar la tasa de pruebas disminuya la positividad, y es el fenómeno que hemos visto en otros departamentos digamos, en términos generales en el país. Luego, la gráfica número 2 representa el histórico municipal, es decir, la tasa de casos por cada 100,000 habitantes, el porcentaje de positividad y la tasa de pruebas por cada 1,000 habitantes, pero en tendencia histórica. Entonces, aquí lo que les decía es que es importante ver cómo se relacionan cada uno de los 3 indicadores a lo largo del tiempo y cómo ha ido variando su detección de casos. ¿Por qué? Porque esto nos va a decir, por ejemplo, aquí en esta porción, en esta quincena, por ejemplo, la tasa de pruebas aumentó considerablemente. Pero ¿qué pasó con los casos también? También aumentaron considerablemente. Entonces quiere decir que si en el resto de quincenas nosotros hubiéramos tenido esta cantidad de pruebas, probablemente hubiéramos detectado más casos, pero aplicando los 3 principios de mitigación, al detectar un caso se hace aislamiento y rastreo oportuno de los contactos. Y así hubiéramos podido mitigar de una mejor manera la epidemia o los casos activos. Entonces, por eso que es importante ver cómo se ha comportado esa tendencia a lo largo, digamos, tendencia histórica de la evolución de la epidemia, para poder así emitir recomendaciones puntuales con respecto a lo que haría falta lograr para poder controlar la enfermedad en el municipio. Hay que recordar que el cálculo de estos indicadores es bisemanal, es decir, cada 14 días. Finalmente, tenemos el gráfico de casos versus porcentaje de positividad. Y esto también es importante porque es lo que les decía. Debemos buscar que si aumentamos los casos, esta positividad disminuya considerablemente. Y esto se vea de manera más o menos regular y no que vaya aumentando, disminuyendo. ¿Por qué? Porque esto nos dice que no hay un control adecuado y no hay una trazabilidad adecuada de la epidemia en su evolución histórica. Recordemos que esta gráfica es el cálculo diario. Y finalmente tenemos la tasa de casos confirmados de las últimas 4 quincenas, pero es la tendencia a nivel municipal, a nivel departamental y a nivel nacional. ¿Por qué? Porque de nuevo queremos ver cómo se ha comportado la tendencia en el municipio y si se asemeja a lo que ha pasado en el departamento o a lo que ha pasado a nivel nacional. Si por ejemplo acá estamos viendo que vamos aumentando, pero a nivel departamental vamos disminuyendo, definitivamente el municipio es donde están ocurriendo esos casos y debemos levantar una alerta y poder actuar. Entonces, este tipo de análisis es el que yo quisiera que el boletín pudiera permitirles tomar a ustedes a nivel local las decisiones pertinentes para hacer una mitigación adecuada. Entonces tenemos acá un ejemplo de análisis. Por ejemplo, acá podemos ver al inicio de la epidemia, esto se fue en Huehuetenango, la positividad, que es esta línea negra, estaba completamente errática. Es decir, habían picos, habían bajas, pero en términos generales se mantenía bastante alta. ¿Qué sucedió en esta parte de acá? A partir de aproximadamente octubre, empezó a bajar y a mantenerse más o menos estable la positividad. Y en este último caso de acá, veámoslo en esta parte de acá, podemos ver que aumentó en estos 3 días, que corresponde a una jornada que se realizó, y la positividad bajó considerablemente. Esto lo que nos indica es que durante estos días sí se logró ubicar a cada uno de los contactos y a cada uno de los casos sospechosos y se circuló completamente, se englobó completamente donde estaban ocurriendo los casos, al punto en que la positividad se acercó casi a menos del 5% incluso. Entonces esto es importante mantenerlo sostenido a lo largo de 14 días. Luego teníamos un Excel, pero quisiera dar este espacio para intercambio de ideas entre algunos participantes. ¿Cómo ven estos? Voy a poner esta foto de los boletines para que
vayamos recopilando algunas de las ideas que ustedes tuvieran, sobre todo de qué otros insumos pudiéramos incluir para facilitar esa toma de decisiones a nivel local. Recordemos que al final lo que se espera es que estos boletines vayan saliendo progresivamente de las propias municipalidades, de los propios comités de emergencia para poder pues realizar una mitigación adecuada, realizar una toma de decisiones a nivel local. Entonces, no sé si alguien quisiera participar o quizás a través del chat también. La Municipalidad de Misco no la hemos escuchado. Villanueva ya tuvimos un poco de intercambio, pero definitivamente podemos volver a escucharlos. Entonces, abro ahora el micrófono para que podamos intercambiar ideas, comentarios, preguntas. Gracias. Yo sé que a veces es un poco más compleja esta parte, pero sí es importante que ustedes viendo este boletín que les muestro acá, sin pena me puedan decir qué es lo que les parece o qué es lo que no les parece, qué pudiéramos quitar. Por ejemplo, yo, ahora que lo estoy viendo, creo que esta imagen de acá, esta gráfica de acá, la pudiéramos eliminar porque se complementa muy bien esta de acá con esta de acá. Si al final lo que queremos ver es casos y positividad, lo estamos viendo en esta evolución histórica de acá. Entonces, realmente no agrega valor adicional, sino más bien pudiéramos utilizar este recuadro para poner algunos de los rumores que han estado circulando a lo largo de la comunidad. En el caso de Amatitlán, yo soy la directora del Centro de Salud de Amatitlán. Gracias, Nos ha Blanca. afectado bastante para bajar. Habíamos logrado llegar al color naranja, pero el hecho de que inició el nuevo año y mucho del equipo que fue contratado de parte del Ministerio de Salud para directamente trabajar COVID, muchos renunciaron, pues porque tuvieron mejores oportunidades. Entonces, se me desboronó el equipo y eso me ha limitado a hacer las pruebas como las veníamos haciendo. Automáticamente volví a subir a rojo. Sí, pues sí, es una situación lamentable, pero sí, a veces el recurso, eso pasa pues con el recurso humano que va rotando y esto pues genera algunas inestabilidades, sobre todo cuando ya se tiene un flujo de trabajo preestablecido y ya habían venido trabajando incluso para bajar de color al municipio. Sin embargo, Blanca Rosa, una de las cosas es que a veces, por ejemplo, vemos municipios donde no hay pruebas, no hay un control de la epidemia adecuado y están en naranja. Esto no quiere decir que, y cuando empiezan a hacer pruebas, automáticamente sube a rojo. Entonces, lo que quiere decir más bien es que para lograr bajar de un color a otro, hay que empezar casi siempre, cuando hay transmisión comunitaria del virus, en el color rojo, porque es difícil en el estatus actual en el que se encuentra el país y en el que se encuentra el virus, que, digamos, una adecuada trazabilidad de la epidemia se dé en colores más bajos. ¿Por qué? Porque muchas veces la mayoría de casos lo que indica un color más bajo es que no se está detectando el virus en la municipalidad de manera adecuada. Entonces, pues felicitaciones si ustedes ya habían logrado bajar a naranja, pero yo no quisiera que se desanime, sino más bien que agarre todas las fuerzas para poder realizar esta mitigación aún con menos personal y que el que haya pasado a color rojo no los desanime, sino más bien los impulse a seguir adelante y pues a utilizar herramientas como la que les mencionamos acá para poder ir tomando decisiones a nivel local. Muchísimas gracias por la idea y sí lo voy a tomar en cuenta. Gracias, Lee. Gracias, Blanca Rosa. Veo que está conectada la Municipalidad de Villacanales. No sé cómo han tenido sus experiencias allá en Villacanales.
Buenas tardes. Veo ahí en el chat que hay algunas personas pronunciándose. Ok, nos indica que se ha mantenido en rojo desde el inicio, pero entiendo que su tendencia del número de pruebas sí es, pues sí ha estado por encima del punto 2. Gracias por la comunicación a la Municipalidad de Villa Canales. Quisiera preguntar cómo han sido sus experiencias con las tiendas de barrio y los mercados. ¿Cómo han logrado que las personas sí utilicen la mascarilla, sí hagan distanciamiento? ¿Ha costado un poco? ¿Cuál ha sido digamos, sus experiencias? Ok, es algo importante lo que mencionan en Vía Canales, que ha habido un control coordinado o en equipo, tanto de parte de la municipalidad como de parte de las áreas de salud. Esta es otra cosa que es importante resaltar y muchas gracias a Vía Canales por compartirlo. Creo que este trabajo en coordinación, tanto municipalidades como áreas de salud, es muy importante y vital para que estos esfuerzos en conjunto tengan un mayor impacto en las comunidades. Y aquí es donde de nuevo el boletín epidemiológico sería importante también, si se va a hacer de parte de las municipalidades, que tengan, digamos, aportes o insumos del área de salud, porque al final ellos también van a tener un panorama eh, más aterrizado quizás sobre la dinámica de transmisión o sobre qué es lo que están diciendo los pacientes con respecto a dónde se han contagiado o si han seguido las medidas de prevención, o cómo han sido estas medidas de prevención, dónde se han habido, dónde no, y en conjunto poder, pues de nuevo, informar a la población acerca de las mejores, digamos, las mejores experiencias en términos de prevención, eh, y lo que dice la evidencia acerca de quizás hay rumores ahí que se puedan desmentir, aprovechar esas oportunidades de comunicación a través del boletín para poder de alguna manera abrir un canal adicional de comunicación entre la población en general y digamos, las autoridades. Algo también que se me ocurre es que en los mercados y en las tiendas se pudieran circular este tipo de boletines, quizás un boletín más simplificado, solo con un par de gráficas para ir viendo cómo ha ido la evolución de los casos o cómo se han ido dando ese número de pruebas diarias para darle idea a la población de qué es lo que está ocurriendo. Y recordarle también pues las actividades de prevención. Excelente. Perdón que intervenga. Adelante. Perdón. Fíjese que algo muy importante de esta pandemia es que ha sido el trabajo de equipo. Porque con la municipalidad pues hemos hecho mucho específicamente con PMT. Sí. Y tratando de trabajar en equipo con la PNC de igual manera. Pero cuesta con nuestra población, pero no es que por eso también no lo sigamos haciendo. Y eso fortalece mucho las acciones interinstitucionales para poder ver al municipio con los mismos ojos todos, ¿verdad?
el bajar a otro color el semáforo es un éxito, ¿verdad? Así que es muy bueno lo que estamos diciendo. Claro, excelente. Muchas gracias, Blanca Rosa. Me da mucho gusto sus participaciones. Sí, en efecto, es un trabajo en equipo, como usted bien dice. Em, Vemos un comentario adicional en el chat. Dice Joyce Molina que las clínicas de la municipalidad llegaban personas ya positivas y se les daba un seguimiento porque nosotros no realizamos pruebas. Se implementó un centro de bienestar respiratorio, un call center, una clínica solamente para atender estos casos y se referían al centro de salud para que se les realizara la prueba. De diciembre a la fecha casi no se han acercado pacientes de COVID. Sí, eso también es importante. Vemos cómo también en la conducta de las personas quizás ya bajó esa preocupación y ya quizás hay pruebas y es fácil decir, aumenten las pruebas, pero las personas también ya no están asistiendo a hacerse las pruebas. Entonces es importante que a nivel de municipalidad y área de salud se resalte que la enfermedad sigue y que es importante que si han estado expuestos, si creen que han tenido alguno de los síntomas, pues que se hagan una prueba para poder ir ahorillando un poco más esa transmisión del virus a nivel comunitario. Así que muchas gracias, Joyce, también por la comunicación. Ok, bueno, entonces quisiera preguntar una última vez, puntualmente con respecto al boletín epidemiológico, algún gráfico o alguna insumo adicional que a ustedes les gustaría ver en uno de estos boletines ya en sus oficinas, en sus áreas de influencia, para poder facilitar esa toma de decisiones a nivel local. No sé si Denise tenía la mano o quería participar. Adelante, Denise. Sí, fíjese que a mí me gustaría, por un lado, que las personas que no son médicos, que no tienen mayor conocimientos, también los pudieran interpretar. Por ejemplo, como ustedes decían, en las tiendas de barrio, entonces que puedan verlos y por lo menos ir diciendo, bueno, ahora hay más casos, hay menos casos, ¿cómo vamos a seguir, verdad? Porque ya veo que ahorita que están abriendo más todo, que a la playa y todo se va a poder ir. Esto se va a disparar. Muy bien, gracias, Denise. Sí, vamos a tomar en cuenta, quizás lo que se me ocurre es que dentro de las recomendaciones se haga una comunicación adicional para poner en las tiendas y, digamos, circular en redes sociales que tenga ya las conclusiones de lo que este boletín permita sacar, interpretado propiamente por las personas, por las autoridades. Y así podemos aprovechar la información del tablero para observar las tendencias y ya con las conclusiones sacar una página más gráfica con respecto a qué se pudiera esperar y qué es lo que debemos nosotros continuar pues realizando. Y sobre todo lo de los rumores me interesa mucho y creo que va a ser muy importante ese aspecto, incluirlo en los boletines. Buenas tardes. Habla la doctora Vilma Villatoro de Área Guatemala Nororiente. Bueno, a Adelante, mí me doctora. parece que este boletín es un boletín más técnico Sí. para tomar decisiones a nivel de un servicio de salud y la municipalidad. Pero aparte se puede hacer un boletín informativo más gráfico para la población. Entonces, de aquí sacar de forma gráfica para hacer una comunicación de riesgo a la población. Sí, excelente. Sí, en efecto, así es, doctora. Este es más técnico y está orientado precisamente a que las autoridades puedan tomar decisiones basadas en esta información. Eh, y es una excelente idea que de aquí salga una comunicación un poco más gráfica y quizás con menos indicadores, más digerible para poder comunicar, pues, este nivel de riesgo a nivel comunitario con base en los datos. Así que muy bien, muchas gracias, doctora. Muy bien, entonces
yo creo que con esto pues hemos cubierto lo que se tenía preparado para el día de hoy. Con esto estaríamos entonces dando por terminado un poco antes esta última sesión del taller. Vale la pena mencionar que como parte del proyecto vamos a seguir dándoles un acompañamiento porque es nuestro interés que cada municipalidad y cada, digamos, autoridad local tenga la capacidad de poder ir produciendo estos boletines de manera que los puedan utilizar ustedes mismos en sus reuniones. Entonces va a haber un seguimiento, digamos, esto no acaba el día de hoy, va a haber un seguimiento a las personas a través de los contactos locales que tenemos con PCI y sí, definitivamente vamos a compartir también las presentaciones, ahí la doctora en el chat nos está preguntando, las vamos a compartir. Nadia nos va a hacer favor para que también ustedes tengan ese insumo. Y si hay algo adicional que ustedes, quizás ahorita no, pero más adelante se les ocurre, pues que haya esa vía de comunicación con nosotros para poder ir tomando en cuenta sus recomendaciones e ir atendiendo sus inquietudes y recomendaciones con respecto a este proceso. Así que con esto terminaría yo, agradeciéndoles de nuevo mucho su atención, su presencia y su participación. Los dejo entonces de nuevo con Michelle. Gracias, doctor, por sus presentaciones. Gracias. Y a todos los participantes por sus preguntas, comentarios, por compartir con nosotros. Es muy valioso para el proyecto. Y también, pues, si quieren, ya saben que Nadia es la que nos está haciendo el favor de comunicarse con cada uno por correo y enviarles invitaciones y todo esto. Así que si tienen dudas, sugerencias del boletín o cualquier otro comentario, se lo pueden hacer llegar a ella. Y también les estaremos compartiendo tanto las presentaciones como las grabaciones de estos eventos que se van a estar colgando en YouTube para que ustedes puedan volver a verlas y repasar cualquier cosa que quieran ver. Les damos entonces las gracias por su participación, al doctor Monzón por su ponencia y quedamos siempre ahí a las órdenes para ustedes. Gracias y les deseamos un feliz día. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, doctor Monzón. Gracias, Nadia. Gracias por todo. Pasen una feliz tarde a todos. Gracias por vemos. asistir. Muchas gracias, feliz tarde.